Y bueno, muy bien. Si ustedes recuerdan, el tema que estábamos viendo la clase pasada fue cómo hacer la introducción al tema de sumatorias, ¿vale? A la notación de sumatorias. El tema principal que estamos viendo ahorita es el de cálculo de áreas de figuras amorfas. Es el tema número 1 de cálculo integral. Lo que revisamos la ocasión anterior, si se acuerdan, fue simplemente que si nosotros necesitábamos determinar el área que estaba debajo de la curva del perfil del carrito, cuando nos preguntaban, oye, con cuántas pelotitas se puede llenar el carro? Y si le atinabas al número, pues te lo llevas. El fundamento que estamos revisando es que si calculamos el área debajo de la curva, pues eventualmente también vamos a poder calcular el volumen, ¿sale? De una mecánica muy similar. Habíamos revisado que si, por ejemplo, tú dibujas algunos rectángulos muy grandes para dibujar cada uno de los perfiles del carro, vas a tener o área excedente por fuera del rectángulo, o, por ejemplo, en este rectángulo interno, que tendrías área faltante. Vimos que para poder reacomodar el área lo mejor posible, para poderla, digamos que, aproximar, pegar un poquito mejor al perfil, teníamos que dibujar algunos rectángulos extra. Entre más delgaditos fueran los rectángulos, mucho más sencillo íbamos a poder aproximar el área, ¿vale? También vimos más adelante que los métodos de conteo son muy importantes porque nosotros podemos calcular el área de cada uno de los rectángulos. El problema es sumar cada una de esas áreas. Entonces, para utilizar una técnica de conteo un poquito más eficiente, vimos el problema de cuál sería el resultado de sumar los primeros 100 números naturales. En ese sentido, nos dimos cuenta que si tú los sumas de forma cavernícola, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, y así hasta que tengas todos, sí vas a llegar a la respuesta, te vas a tardar 1.000.000 de años, pero sí vas a llegar a la solución. Ahora, si encuentras patrones, es mucho más sencillo que puedas utilizar, que puedas calcular la suma, ¿no? Entonces aquí vimos que había un patrón. Si tú agarrabas el primer elemento y lo sumas con el último, te daba 101. El segundo elemento con el anterior también te daba 101. Podías formar varias parejas de 101 y entonces encontrar el valor final de la suma de los primeros 100 números. Pero también nos dimos cuenta que para varios elementos, o sea, para más elementos, para 200, para 500, para 1000, 1.000.000, esta técnica de formar parejas ya sería un poquito más complicada, ¿no? Por encontrar el dato central. Así que hicimos un pequeño análisis, una pequeña deducción y llegamos a esta fórmula. Esta es la fórmula que nos va a servir para calcular la suma de los primeros 100 números naturales y para cualquier otro número natural. Puede ser hasta el infinito y más. ¿Cuáles eran las fórmulas principales de sumatorias, ¿no? Algunas de las que vamos a utilizar mayormente para este tema. Que serían la sumatoria de una constante, la sumatoria de un contador, que ya vimos que la sumatoria de un contador es equivalente a ser la de la suma de los primeros 100 números, la del contador cuadrado y contador cúbico y así. Continuando con la explicación, ya vimos algunas formulitas, así que lo que vamos a hacer ahorita sería empezar a ver cómo vamos a aplicar estas sumatorias en la solución de problemas, ¿vale? Tenemos entonces el primer elemento, mira, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que calcular el área bajo la curva de la función f de x igual a 2x más 3, pero en el intervalo únicamente de 2 a 8. El problema de esto, muchachos, es que nosotros, antes de aplicar las fórmulas tal cual, así como ya vienen, es que te voy a dar una explicación previa para que entiendas de dónde vienen, para qué te sirven y que tenga mayor sentido, porque si solo te pongo a calcularlas, pues a lo mejor de momento sí las aplicas, pero no les vas a entender prácticamente nada. Y no es el chiste. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a pasarnos un poco al problema. Dice, calcula el área bajo la curva de la función fulanita de tal. Entonces, en este caso, tú lo primero que necesitas hacer es saber específicamente cómo es la gráfica de una función de este estilo, que es una función de primer grado. ¿Vale? Entonces, pregunta, acuérdense del micrófono, tenerlo súper atento todos. Esta es una ecuación de primer grado. ¿Qué tipo de gráfica nos entrega una ecuación de primer grado? Nos entrega una línea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es graficarla
para medianamente observar cómo va a funcionar. Se puede sin graficar, pero quiero que interpretes lo mejor posible. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Nos vamos a venir de este lado al programa de GeoGebra, ¿sí? En GeoGebra online, ahí lo vas a poder utilizar si es que no lo quieres instalar. Y vamos a meter la expresión en primer lugar. Vamos a decir lo siguiente. Y es igual a 2x más 3. Ahí está. Es una expresión de primer grado, es una línea recta, y ahora vamos a definir los intervalos. Los intervalos estarían marcados en un valor de x igual a 2, porque es el área que vamos a querer calcular, y también desde x hasta un valor de 8. Sería todo esto. Voy a hacer el ajuste de la gráfica para que observes más o menos cómo quedaría. Y lo que te estarían solicitando sería calcular el área desde este punto hasta que llegues al eje de la X, hasta que toques el otro extremo de la X, hasta que llegues a esta intersección y hasta que tocas de nuevo el puntito. Esta superficie que te acabo de marcar es una superficie súper sencilla de calcular. De hecho, no necesitas cálculo para resolverlo, pero nos va a permitir generalizar para todos los problemas que sí sean un poco más complejos, los que ya no podamos resolver de esta manera. Entonces, vamos primero a revisar. Sin utilizar cálculo, solamente ocupando pues, las fórmulas de la primaria o de la secundaria, nada más. ¿Cómo se les ocurre que podríamos calcular el área de esta figura que está sombreada de azul? Podemos formular entonces hacerlo en dos figuras que nosotros conocemos, ¿no? Dos figuras que serían relativamente sencillas de calcular, que podría ser un rectángulo y un triángulo. O con la fórmula del trapecio, siempre y cuando conociéramos todas las medidas, ¿no? Que sería base mayor, base menor, entre dos. Vamos a hacer ese cambio justamente. En vez de hacerlo en dos figuras, vamos a hacerlo con la del trapecio. Nos tendría que dar exactito lo mismo. Como ustedes saben, el área de un trapecio es lo mismo que la base mayor más la base menor, todo dividido entre 2 y todo este show multiplicado por la altura. Si tú ves aquí la figura, el trapecio está girado, ¿sale? Tenemos la base mayor, que sería esta cantidad, ¿estamos de acuerdo? Que vemos la altura del trapecio, lo que sería la base mayor, sería de 19 unidades, ¿no? Entonces tenemos que el área es igual a 19 unidades más la base menor, que sería esta, que tendría una altura de 7 unidades, por ejemplo. Todo esto lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por la altura de nuestra figura, que en este caso la altura sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces todo esto lo multiplicamos por 6. Y listo. Ese sería el cálculo más sencillo del área de este polígono. Vamos a pasarnos a la calculadora, damos OK y nos dice que el área de la figura es de 78 unidades cuadradas. OK, excelente. Si nosotros lo revisamos con el comando de medir áreas, nos vamos a dar cuenta que efectivamente nuestro polígono tiene 78 unidades cuadradas. Perfecto. Esto es sin utilizar cálculo. Se puede. El único problema que nos vamos a encontrar es que si nuestra función ya no fuera de primer grado, sino que fuera, por ejemplo, cuadrática o cúbica o cualquier otra función rara, le damos OK. Observamos que ya no va a ser la misma situación. Mira, vamos a alejarnos un poquito. Voy a reacomodar la gráfica para que veas. En este caso es una parábola porque es una ecuación de segundo grado. Y checa que el polígono que yo dibujé pues ya no me sirve. Ya tiene un excedente muy grande de área. ¿Sale? Entonces ya no se acomoda, ya no se ajusta a lo que yo quiero calcular, que sería una curva. Entonces, en este caso, digamos que para reacomodarlo, ya no voy a poder utilizar las fórmulas normales. Tengo que buscar entonces un mecanismo que me ayude a calcularlo para cualquier caso, porque incluso aunque pudiera yo acomodar aquí la figura, pues ya vimos que es un tanto complicado. Vamos a dejarlo entonces como estaba, le vamos a quitar el cuadradito. Es una ecuación de primer grado, ahí la tenemos. Y vamos a hacer un caso general, ¿vale? Para resolver esta cuestión. Vamos a borrar todo esto, ya no lo vamos a utilizar, solo era que se den cuenta cómo funciona. El polígono tampoco, ya no lo ocupamos, y tampoco vamos a ocupar ya estos intervalos. Vamos a resaltar nuestra función principal, porque siempre tenemos que saber dónde la estamos trabajando. En este caso vamos a ocupar un comando rápido de GeoGebra que se llama suma, ¿sale?
Mira que entre todas las opciones que te aparecen tienes la de suma de rectángulos. En suma de rectángulos te piden algunos elementos, como son función. Oye, ¿qué función quieres trabajar? Ah, bueno, quiero trabajar y igual a 2x más 3. Esa función se llama f. Le pongo f. Me piden después cuál es el extremo inferior, es decir, desde dónde quieres comenzar a colocar rectángulos. Yo quiero comenzar a colocar rectángulos según mi problema en el valor de 2. El extremo superior es que llegue hasta los 8 y aquí dice el número de rectángulos. ¿Cuántos rectángulos quieres colocar? Previo a eso, voy a dibujarte un deslizador y lo voy a colocar por acá. Al deslizador le voy a colocar R de rectángulos o le puedo poner N porque es el número de rectángulos que quiero. De hecho, lo voy a dejar con N. El mínimo número de rectángulos que puedo dibujar pues es un 1. El máximo voy a dejar yo creo que unos 100 para ver si no se muere la memoria. Y que aparezcan rectángulos de 1 en 1. Ok. Aquí cuando me estaban pidiendo el número de rectángulos, yo en vez de ponerle quiero 5 rectángulos, o quiero 8, o quiero 20, le voy a decir que quiero n rectángulos, ¿sale? Cuando yo mueva este deslizador se va a acomodar aquí automáticamente. Y la posición del rectángulo, la posición puede ir entre 0 y 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo la posición entre 0, el rectángulo se va a posicionar, va a tocar a la gráfica en la parte izquierda. Pero si le pongo 1, va a tocar a la gráfica en la parte derecha. Obviamente tiene que acomodarse el tamaño para que lo toque. Si lo pongo en 0.5, se va a posicionar justo por la mitad. Entonces, donde yo quiera colocarlo, ahí se va a quedar. ¿Vale? En este caso le voy a dar posición de 1, por ejemplo. Puede ser 1 o 0, la que tú quieras. Yo en este caso, para explicarlo de mejor forma, quiero hacerlo de esta manera. Entonces, revisa que, por ejemplo, para calcular el área debajo de esta curva yo tengo un solo rectángulo que abarca desde 2 hasta 8. Es una aproximación horrenda, pésima, no me va a funcionar. Hay un excedente de área exorbitante. Pero ¿qué va a pasar en el momento que yo pueda agregar unos cuantos rectángulos extra? ¿Qué pasaría si yo pongo, en vez de poner 1, pongo 2, o pongo 3, o pongo 4, 6, 10, vamos a poner unos 20 o 30, a ver cómo se ve. Ahí están. Observa que con 30 rectángulos, cada uno de ellos tiene el mismo ancho y el área disminuye bastante comparada con el primer rectángulo. ¿Cuántos rectángulos puedo colocar? En este caso, pues yo dije que podía yo colocar creo que máximo 100. Ah, perfecto, mira. Con 100 prácticamente se acaba de pintar toda el área. El problema que nos vamos a encontrar es que si nos acercamos, sigue habiendo un excedente de área. Un poquito más, y ya le puse 100 rectángulos, ¿sí? Ya es mínimo, pero hay un excedente todavía. De hecho, si te das cuenta, la figura ya me da el área automáticamente. Me dice que el área es de 78 centímetros cuadrados o unidades cuadradas, pero un poquitito más. Ese es el excedente que tenemos aquí. Pero ¿qué pasó? Nosotros ya no queremos calcular una aproximación, queremos calcular una área exacta. Bueno, si entre más rectángulos yo coloque, más se ajusta a la curva de la función, ¿cuántos rectángulos deberíamos colocar para que el área fuera exacta? Aquí puse 100, se ajustó bien, pero ¿cuánto es el máximo número que podríamos colocar? El número de rectángulos que ustedes tendrían que dibujar para que esto sea exacto, el valor exactito, tendría que ser un número infinito de rectángulos. Tomamos en cuenta que infinito no es un número, es un concepto. Pero podemos aplicar ese concepto para llegar al área exacta, perfectísima de París. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Es aquí donde vamos a aplicar los conceptos para que se entienda cómo va a funcionar todo este asunto. Entonces, quiero que revises una situación. En este caso yo tengo únicamente 5 rectángulos. Voy a dejarlo, por ejemplo, con 4 para que se ajuste bien aquí a la cantidad. A ver, 3. Ahí está, mira, con 3. Voy a dejarlo solo con 3. Quiero que te des cuenta que independientemente del excedente de área que tú tengas, si tú eres capaz de decirme cuál es el ancho de cada uno de los rectángulos, pues en este caso lo puedes observar. Pero quiero que te des cuenta de una cosa. Si tú no tuvieras
los valores del eje de la Y, o sea, si tú no hicieras la gráfica, si tú no tuvieras la gráfica, tú no podrías tal vez observar todo esto, ¿vale? Aquí el asunto es que si yo estoy trabajando en el primer valor de x igual a 2 y solamente hasta el x igual a 8, yo puedo determinar el ancho de un rectángulo. El ancho de un rectángulo lo vamos a determinar con la letra delta, ¿sí? Entonces vamos a llamarlo delta x, o sea, un pequeño incremento. Tomen en cuenta que cada rectángulo debe ser infinitamente delgadito, pero no cero. ¿Cómo le hago para calcular el ancho de estos rectángulos? Solamente empleando tanto la base de cada uno de ellos. Lo que podríamos hacer es esto, mira. Si tú agarras al último extremo, lo vamos a llamar 8, y le quitamos el primer extremo, o sea, lo vamos a llamar 2, y lo dividimos entre el número de rectángulos que yo quiero colocar, en este caso yo solo quiero colocar 3, puedo hacer la cuenta perfecta, ¿no? Y me va a decir 8 menos 2, pues son 6. 6 entre 3 me da a 2. Quiere decir que el ancho de este rectángulo y de todos los demás es de 2 unidades. Perfecto. Puedo dibujar 5, puedo dibujar 10, puedo dibujar 20, puedo dibujar 1.000.000 de ellos, 10 millones, infinito. ¿Sí se entiende? Entonces, un mecanismo para calcular el ancho del rectángulo en todo momento puede ser delta x es igual al extremo, vamos a llamarlo, esto va a ser el extremo A, esto va a ser el extremo B, y ellos dos van a formar el intervalo de trabajo. Si yo agarro B, le quito A y lo divido entre n rectángulos, n puede llegar a ser un número muy grande, entonces voy a obtener el ancho de cada rectángulo, sin importar cuántos coloque, ¿vale? Y ya, es un concepto muy sencillo, esto yo creo que lo comprenden muy fácil. Ahora, lo que yo tengo que hacer es esta situación, quiero que observes esto. ¿Qué pasaría si yo necesito calcular el área del primer rectángulo? Este es el rectángulo número 1, el rectángulo número 2 y el rectángulo número 3. Si yo necesito calcular el área, necesito saber cuánto tiene de alto. Pues la altura es muy sencilla, muchachos, porque si ustedes evalúan la función que modela esta línea naranja, van a encontrar la altura de todos los puntos. Por ejemplo, si yo evalúo y igual a 2x más 3, esa es la función que nos dieron originalmente para el problema, y yo digo, quiero el primer rectángulo, quiero la altura del primer rectángulo. ¿Dónde toca la gráfica? El rectángulo, ¿dónde toca la gráfica? Lo toca aquí el primer rectángulo. ¿Cuánto vale? Vale x igual a 4. Entonces vengo aquí y le pongo 4. 2 por 4 son 8. 8 más 3 me da 11. 11 observa que es la altura de este rectángulo. Quiero utilizar también el siguiente rectángulo, por ejemplo el tercero. ¿Qué altura tiene el tercer rectángulo? Yo ya conozco su ancho, pero mira que el tercero llega hasta un x igual a 8. Ah, ok. 2 por 8 son 16. 16 más 3 me da 19. Mira, ahí está el alto de ese rectángulo. ¿Sí se entiende? O sea que si yo evalúo esta cantidad, yo puedo saber cuál es la altura de mi rectángulo. ¿Qué es lo único que tengo que saber? Cuánto me estoy moviendo desde el origen del plano cartesiano hasta ese último punto que yo quiera conocer, hasta mi último intervalo. Es decir, yo necesito conocer este elemento. ¿Cuánto vale ese elemento? ¿Hasta dónde lo voy a colocar? ¿Sale? Para hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y voy a acomodarlo de esta manera. Este se va a llamar delta 1, el incremento en x, el primer rectángulo. Este lo voy a llamar delta 2, este lo voy a llamar delta 3, y así con cada uno de los que yo pueda dibujar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como yo necesito saber qué valor de x ocupo, yo tengo que saber que si mi rectángulo empieza aquí el primero, hay una separación entre el origen del plano y ese rectángulo. Esa separación, para un caso general, no se llama 2, se llama distancia A. Y si yo quiero llegar hasta contar el primer rectángulo, para ver cuál es la altura del primer rectángulo, yo necesito hacer valor de x, lo voy a llamar x sub i. Yo necesito saber dónde comienza mi primer rectángulo. En este caso comienza en A.
y le voy a agregar el primer valor de mi rectángulo, es decir, yo le agregaría más un delta. Con eso estaría yo llegando hasta acá. Pero ¿qué pasaría si quiero llegar hasta el segundo rectángulo? Entonces le tengo que agregar dos deltas. Toma en cuenta que ese delta mide exactito lo mismo, ¿no? Dos deltas. Y entonces llego hasta acá. Y si quiero llegar hasta el último, ok, bueno, hasta el siguiente sería el 2. Y si quiero llegar hasta el último, entonces voy a agregar 3 deltas. Ok. ¿Cómo le hago para colocar todos los rectángulos que yo haya dibujado? Mira, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. ¿No te suena conocido? Ese valor conocido lo tenemos acá. Contador I. ¿A qué se refería el contador I? El contador I te contaba tal cual 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces es esta formulita. Y es el puro contador, sale el puro contador. Ya la sumatoria es otro asunto, pero el puro contador es I, que va de 1 en 1. Bueno, entonces lo que quiero decirte es que este delta lo puedo sustituir, o no lo puedo sustituir, le puedo agregar el valor de un contador, es decir, un contador I. Tú ahora ya sabrás que I va 1, 2, 3, 4, 5, va contando de 1 en 1. Por lo tanto, esta medida, muchachos, esta formulita nos va a calcular qué cosa tiene que ir adentro de, en este caso, 2 por x más 3. ¿Qué cosa va a ir aquí adentro? Va a ir todo este elemento. Este elemento va a contabilizar desde dónde empieza el primer rectángulo hasta cuál es el último que quisiste agregar. Tenemos en cuenta entonces que esta función que tú tienes aquí pues, es una función de primer grado. Pudo ser una de segundo grado, pudo ser una logarítmica, pudo ser una exponencial, pudo ser lo que sea. Es decir, yo tengo aquí la altura de cada uno de los rectángulos. Entonces yo ya pude calcular todo esto. Vamos a empezar a calcular las áreas. Voy a decirte que el área de cualquiera de los rectángulos la vas a poder encontrar mediante la base por la altura, ¿no? Entonces esto es base por altura. Pero el área, en términos de base y altura, porque así queda muy ambiguo, ¿quién es la base? La base es la misma para todos los rectángulos. ¿Cuánto mide la base para todos los rectángulos? ¿Cuánto miden estas bases? Ok, 2 unidades para esa cantidad específica, pero para una cantidad general, ¿cuánto miden esas bases? Exacto, B menos A entre N, que se refiere a delta, ¿sale? Entonces, la base es delta X, correcto. Por la altura, ¿quién es la altura? La altura es la función que tú estés evaluando. Recuerda que cuando evalúas valores de X vas a obtener cada uno de los puntos. Entonces la vamos a llamar f de X. F de X es la altura de nuestros rectángulos. Pero no solo eso. Como quiero contabilizar todos los rectángulos posibles, le voy a decir que se llame X, F de X sub I. Es decir, este X sub I que estás viendo de este lado, ¿sale? Es el mismo que tienes aquí arriba. Y ya sabes cómo calcularlo. Ok, listo. Entonces ya tengo una pequeña referencia. El asunto ahora viene así. Hasta aquí solamente estoy calculando el área de un solo rectángulo. ¿Cómo le digo a esta expresión que sume todos los rectángulos? Pues le voy a decir que el área es igual a la sumatoria, ¿sí?, de delta X, o sea, la base, por la altura, o sea, f de X sub I. Ahora, ya tengo aquí la multiplicación y ya tengo la suma. Ahora tengo que decirle cuántas de ellas va a sumar. Para decirle cuántas de estas va a sumar, nosotros ya sabemos que va a contabilizar 1, 2, 3, 4 y 5. El problema viene aquí. Como yo tengo que agregar muchos rectángulos para que se aproxime lo más posible, yo tengo que meter el concepto de infinito aquí. Para meter ese concepto de infinito vamos a tener que ocupar algo que se llama límites y que vimos el semestre pasado. Por lo tanto, podríamos decir la siguiente situación. Podríamos decir que el área ya no aproximada, sino que ahora sí el área exacta, es lo mismo que decir el límite cuando n tiende a infinito número de rectángulos, ¿vale?
¿De qué? De la sumatoria de base por altura, o sea, delta X por F de X, F sub I de X. Esta, muchachos, es la fórmula para calcular el área exacta de cualquier cantidad de rectángulos. Y entre más rectángulos tengas, mayor es la precisión. Si pones infinito número de rectángulos, obtienes el área exacta. Esta sería la fórmula, la tercera fórmula que vamos a utilizar. Pero creo que ahorita ya se entiende mucho mejor de dónde viene y cómo lo vamos a usar. No es otra cosa más que base por altura, sumada, con infinito número de sumas. Y eso es todo, ¿vale? Ok, bueno, ahora lo que vamos a hacer es esto, vamos a pasar ya a nuestro problema tal cual, porque ahora ya sabemos cómo van a funcionar esas fórmulas.